peut toucher du doigt le rêve olympique. Il est là. Il est à 5 minutes de ses mains. Il y a juste un Espagnol entre lui et son rêve. Il faut y aller. Il faut prendre sa garde et tout de suite David en Ushimata. Il est fort, il est bien dans son combat. Il faut faire attention à cet Espagnol qui a surpris toute la journée. Qui a battu un Turc très fort, Tataroglu. Puis après, je sais plus, enfin il a battu Moller. Il a battu beaucoup de monde cet Espagnol. Il a battu le Chinois. La surprise. Il n'y a que ça qui peut battre David aujourd'hui. Allez, il faut prendre sa garde. Oui! Ah, la Raigoshi! On voit David qui prend sa garde, qui est bien en bout de manche. Attention à ses attaques, mais voyez la main, c'est David qui tient, c'est David qui tire, là il est bien installé, il va contrer. Et Pérez qui prend cette deuxième place, très surprenant ce jeune talent, 5e au championnat du monde à Chiba, qui a fait une journée exceptionnelle en battant Moller. Hola a todos, bienvenidos a Tu Mejor Inversión Podcast con Jack y con Eco. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, un medallista olímpico español en judo, alguien que ha competido al más alto nivel del deporte y que además tiene un récord dentro del olimpismo español. Es nada más y nada menos que 28 años consecutivos siendo olímpico. La verdad es que nos hace mucha ilusión tenerla aquí porque detrás de una medalla olímpica hay muchísimo más. Hay disciplina, hay sacrificio, mentalidad y una historia que merece la pena escuchar. Ahora Ernesto Pérez nos va a contar un poco de cómo ha sido su vida, cómo fueron sus inicios en el deporte y todo el camino que le ha llevado hasta convertirse en medallista olímpico. Así que cuando quieras, Ernesto, adelante y muchas gracias por haber venido aquí con nosotros. Hola, buenos. Pues oye, muchas gracias, Eco, muchas gracias, Jack, por darme esta oportunidad de poder estar con vosotros y de poder hablar un poquito pues, de la historia de un niño que empezó a hacer judo de pequeño y bueno, pues yo creo que como todos los chavales que hacen cualquier deporte, que pues empiezas un poquito como hobby y empiezas un poquito pues porque te gusta, te llama la atención ese deporte y luego pues poquito a poquito te vas, en mi caso y me imagino que en la mayoría de los deportistas que llegan a unos Juegos Olímpicos, pues te vas metiendo en competiciones y ves que desde niño destacas. Entonces, bueno, pues yo al poquito tiempo de empezar a hacer judo en mi gimnasio, fui a una competición y recuerdo que quedé campeón y yo tenía 11 años y me daba vergüenza sacar la copa. Me daba mucha vergüenza y mi maestro me decía, tienes que ir para allá, tienes que coger la copa y tal. Y yo fui y metí la copa rápidamente en la bolsa porque me daba mucha vergüenza. Y bueno, pues de ahí fui poquito a poquito compitiendo, luego hicimos un campeonato de España por clubes, que yo creo que aquel campeonato a todos los que fuimos nos marcó mucho, porque el judo es una competición individual. Entonces estamos acostumbrados a salir nosotros, competir, ganas o pierdes y así, según rindas tú, dijésemos, así es tu resultado deportivo. Las competiciones por equipo somos 7 y tienen que ganar 4. Entonces tú puedes perder un combate, pero si el resto de tu equipo gana, vamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, entre los unos y los otros, de repente llegamos allí y nos quedamos campeones de España. Entonces, aquello fue la bomba, ¿no? Y decir, con 13 años que teníamos, campeones de España, bueno, levitábamos todo, ¿no? Además, irnos a competir a Valencia, que aquello era, para nosotros era un mundo, ¿no? Coger un autobús en Madrid, irnos hasta Valencia, que aquello. Entonces, fue una competición muy, muy, muy bonita y yo creo que es una competición que a mí me marcó muchísimo. Y luego, pues eso, a partir de ahí fuimos compitiendo. En el deporte de alta competición se va creando una selección natural porque pues de cuando eres juvenil hay unos cuantos que van cogiendo medallas en los campeonatos nacionales o en los autonómicos y demás. Luego en junior la cosa varía un poquito. Luego ya del junior al senior pasan menos y los que se mantienen en el senior son todavía menos. Entonces, al final, el equipo nacional senior son los mejores de a lo mejor 3 o 4 generaciones, ¿no? Que nos vamos mezclando ahí. Entonces, de esa forma se hace una selección natural
y tenemos todos una filosofía de vida y una forma de entender las cosas muy parecida. Que evidentemente no es que estemos todos cortados por el mismo patrón, pero sí que estamos muy parecidos, ¿no? Dedicamos nuestra vida a nuestro deporte, tenemos un estilo de vida acorde pues, a nuestro entrenamiento, a nuestra competición, y todo gira en torno a esto, ¿no? A la competición. Entonces, pues yo, por ejemplo, en mi caso, pues poquito a poquito fui adquiriendo cada vez más nivel a nivel nacional, pues campeonatos de España junior, ya en el junior empecé a coger medallas en campeonato de España senior, luego llegué, mi primer año senior ya fui campeón de España senior y cuando me quise dar cuenta estaba clasificado para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Muy jovencito, 21 años tenía, y hasta que llegó Fran Garrigós, yo he sido el olímpico más joven. Wow. Luego Fran Garrigós, yo soy de septiembre, él es de diciembre, él fue también a unos Juegos Olímpicos con 21, pero como nació en diciembre, bueno, Fran Garrigós, que habría que decir el gran Fran Garrigós, porque al final Fran, pues yo creo que ha sido el mejor deportista de judo que ha dado este país, ¿no? 2 veces campeón del mundo, una medalla olímpica, pues nadie la ha conseguido. Entonces, bueno, pues desde aquí mencionarle y sobre todo darle la enhorabuena desde el cariño. Entonces, Fran, hasta ese momento yo era el olímpico más joven. Luego, en Barcelona, pues fue mi primera gran competición a nivel internacional. Yo había disputado medalla en Campeonato Europa y Campeonato del Mundo Junior, que nunca no la conseguí, pero yo había estado ahí arriba. Pero luego, en unos Juegos Olímpicos, de repente sales allí y sacas un diploma olímpico. Entonces, bueno, pues aquello fue la bomba. El primer día de competición, que yo era peso pesado, y en mi época se competía, el pesado era el primer día. Entonces, bueno, pues yo recuerdo el primer combate, lo hice contra Elvis Gordon, que era un inglés de origen jamaicano, que era grandísimo y pesaba 150 kilos con una panza increíble. Y entonces el problema que tenía este hombre es que le entrabas y como tenía mucha panza y era muy explosivo, porque los jamaicanos son muy explosivos, pues le entrabas y prácticamente te subías encima de la panza. Entonces el tío, ¡pum!, te tiraba, perdón. Y yo recuerdo que como yo había entrenado con él y le conocía un poquito, recuerdo que pues hizo ahí una táctica de como que me hago hacia adelante y le entro hacia atrás, le agarré la pierna, ¡pah!, le marqué Guasari y le arranqué el pantalón, ¿sabes? Y aquello, en mitad del combate, el negro se quedó blanco, y este niño a mí, pegándome esta chufa y encima rompiéndome el pantalón, salió, no sé qué, se puso el pantalón y yo estaba ahí diciendo, este ahora se da cuenta y me va a cambiar la táctica o por donde me sale y tal. Y le volví a hacer lo mismo, le volví a marcar otro Guasari y le gané. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues todo fue pum, 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 y hasta que hice séptimo puesto. Luego, evidentemente, pues Miriam quedó campeona olímpica, Almudena quedó campeona olímpica, Begoña, no sé si hizo séptimo, hizo quinto, Paco Lorenzo hizo quinto, o sea, hicimos unos resultados increíbles y mi diploma olímpico, pues bueno, pues se quedó un poquito diluido a la sombra, evidentemente, de Miriam y Almudena, que quedaron 2 oros. Claro. Y bueno, yo siempre me considero un afortunado de estar ahí, ¿no? Fíjate, me sigo emocionando. Es que la verdad es que es algo increíble, ¿no? Conseguir llegar Sí, hasta unos Juegos Olímpicos y al final también sí, representar un poco a tu país y todo el esfuerzo claro. que lleva el llegar allí, claro, es Pero que ¿sabes hay qué pasa? muchas historias detrás. Claro, que verlas a ellas subir a lo más alto del podio, pues a mí me marcó, porque muchas veces te lesionan, muchas veces las cosas van mal, muchas veces te duele todo, muchas veces la moral se te baja y te acuerdas de ellas. Claro, Entonces, se puede, Claro, te lo recuerdas a ti mismo de que se puede. se puede. Y entonces eso, pues, te da esa motivación o ese giro de tuerca para seguir tirando, ¿no? Entonces yo me considero un afortunado de haber estado ahí. Porque tienes ese recuerdo que te qué guay. empuja a los momentos difíciles. Claro. Y luego ya, pues a partir de ahí, yo salí del tatami de Barcelona y ya con Carlos Fernández, que era mi preparador físico, nos marcamos en Atlanta ser medalla. Estuvimos 4 años trabajando única y exclusivamente para eso. O sea, yo viví nada más que para ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Que además yo recuerdo que con Arturo, con mi maestro, de pequeño, otro chaval de mi gimnasio, Alberto Rubio, estuvo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y yo me enteré tal y le pregunté a mi maestro, oye, ¿esto de los Juegos Olímpicos qué es? Mm. Él me explicó, no sé qué tal, y me dijo, pues tú de mayor serás medalla de plata. Porque ganar al japonés ya era como mucho, ¿no? Y al final al japonés le ganamos, pero bueno, yo fui plata y me ganó a mí el francés, David Douillet.
Y bueno, pues lo que te decía, fueron 4 años dedicados única y exclusivamente a eso, a estar en Atlanta y darlo todo. Y bueno, pues yo me considero un afortunado porque trabajé para ello y lo conseguí, ¿no? ¿Cuántos han trabajado para eso y se han quedado por el camino, no han llegado a los juegos, o si han llegado a los juegos no han sacado medalla, o, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo, pues mira, me considero un afortunado que lo conseguí. Y luego ya, pues seguí hasta Sydney. A Sydney llegué muy cansado. Llegué de cabeza, de cuerpo físicamente, hice un 7º puesto. O sea, he hecho 2 diplomas y una medalla. Hice un 7º puesto y luego a partir de ahí ya pues empecé a preparar la retirada y en el 2002, después del Campeonato de Europa, me retiré. Entonces llegué, como te digo, muy cansado físicamente y psicológicamente a Sydney. Y en estos 2 años ya bajé mucho el ritmo de entrenamiento, sobre todo la preparación física, me costaba mucho trabajo, me tiraba mucho tiempo estirando antes de empezar a entrenar, estirando lo que me dolía y luego vuelta a la calma, otra vez estirando lo que me dolía, me llevaba 1 hora y media, 2 horas todos los días, estirando. ¿Y qué edad tenías cuando te retiraste? 32. Con 32 años ya Sí. el cuerpo está bastante Sí, resentido en este deporte, sí. ¿no? Y al final, en el Campeonato de Europa, me rompí los aductores de las 2 piernas, Mm. me tuve que operar y bueno, pues fue un poquito el empujoncito que necesitaba para irme. Y esos 4 años que estuviste preparándote para llegar a Atlanta y conseguir la medalla de plata, esa época, ¿es España la que te financia o tenías tú ya cierta o algún patrocinador o algo? ¿Cómo funciona A ver, este tema? siempre, en mi época, porque ahora han cambiado las cosas, pero en mi época siempre, todas las salidas que yo hacía como miembro del equipo nacional, era la Federación Española la que se hacía cargo de todos los gastos. Entonces, la federación tenía sus presupuestos del Consejo Superior de Deportes o de lo que fuese y tal, y nosotros hacíamos nuestras salidas. Y luego, aparte, yo trabajaba en Telemadrid. Entonces, yo tenía mucho apoyo de Telemadrid. Entonces, bueno, yo tenía un jefe directo, una jefa directa, y luego había una jefe que, no sé, yo creo que le hizo mucha gracia, ¿no? Que hubiese por ahí un zumbado todo el día con el kimono, y me ayudó muchísimo a conseguir que los días de competición yo no tenía que trabajar y no tenía que recuperarlos. En un principio, cuando yo competía, cuando yo hacía una concentración internacional, luego trabajaba fines de semana, porque yo trabajaba haciendo directos, pues hacía un partido de baloncesto, partido de fútbol, tal, y compensaba unos días con otros. Pero luego al final, pues con la ayuda de todos, conseguí no tener que compensar esos días. Y luego ya cuando volví de Atlanta, pues a través del director general del Madrid, conseguí hicieron un programa de deportes, pues claro, nadie se podía creer que un tío que estaba ahí trabajando todo el día, no sé qué tal, luego fuese capaz de entrenar, de competir y de llegar a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Entonces, aquello como se come. Porque en estos ambientes, pues todo el mundo ve el fútbol y todo el mundo se piensa que el deporte es el fútbol. Y el deporte de base es completamente diferente, no tiene nada que ver. Entonces, aquello como que descolocó mucho y yo hablé con Ricardo Medina, que era el director de Deportes en Telemadrid, le conté la verdad del deporte español, a que se quedó un poquito descolocado, y hizo un programa que se llamaba En Acción. De aquella conversación salió el programa que se llama En Acción, entonces yo mmm, no trabajaba como técnico electrónico, que era mi posición en Telemadrid, y era reportero en este programa. Y luego, pues bueno, pues realmente esto me permitía poder entrenar, poder seguir en contacto con el mundo laboral, que yo creo que era importante, y el estar, poder irme, yo que sé, a Japón me iba todos los años a entrenar, 1 o 2 veces al año, cada vez que iban en 28 días lo que me iba a Alemania, me iba a Francia, competía por todo el mundo, todo este tipo de cosas, pues me lo permitía este convenio que yo hice con Telemadrid a través del director general. Entonces, bueno, pues la verdad es que me siento un afortunado porque siempre he tenido mucho apoyo. Que a lo mejor puede decir, bueno, pues siendo medallista olímpico es normal, sí, bueno, pero ha habido otros que no lo han tenido. Hay que serlo. Y Claro. han tenido también una carrera deportiva incluso mejor que la mía. Pero bueno, yo creo que debo ser agradecido y he tenido siempre mucho apoyo y luego aparte he tenido mucha suerte por la gente con la que he dado en mi carrera deportiva, ¿no? Siempre han priorizado la persona respecto al deportista, porque al final el deportista de este tipo de deportes como pueda ser el judo, pues tú terminas tu carrera deportiva y tu vida sigue y en la cuenta del banco tienes cero. Claro. Entonces tienes que seguir trabajando, tienes que seguir pagando la hipoteca, tienes que seguir pagando el coche, todo este tipo de cosas.
Entonces, a mí siempre, tanto Justo como Arturo, como Carlos, como luego en su día, cuando estuve con José Manuel, que era cuando dejé de entrenar la preparación física con Carlos, estuve con José Manuel. O sea, todo el mundo que está a mi alrededor siempre me ha tratado con el cariño y me ha priorizado a mí como persona. Entonces, siempre los consejos han sido, tienes que formarte, tienes que estar, pues eso, a nivel laboral, tienes que estar bien posicionado y luego y hay que entrenar, hay que competir, pero hay que llevarlo todo, que sí que es muy difícil, sí, pero si lo llevas, pues luego pues no eres un juguete roto, ¿no? Claro, porque desde fuera vemos la medalla, Mm. pero ¿qué es lo más duro del camino que la gente normalmente no ve? O sea, Lo más duro, el día a día. es todo, ¿no? Claro, Es el día a día, el entrenamiento. O sea, tú al final estás, como te he dicho, vives, entrenas y vives para y por tu deporte. Entonces, yo los fines de semana, yo no salía ningún fin de semana. O sea, yo no sé lo que es llegar a las 6 de la mañana un día a casa. Pues no he digamos, hecho en mi vida. digamos que en tus 20, ¿no? Ujú. Toda esa, Sí. desde la veintena hasta la treintena, Ujú. los fines de semana era entrenamiento. Era entrenamiento. No, no era entrenamiento, pero si yo salía al cine y no me iba a la sesión golf, yo me iba a las 7 de la tarde, porque luego volvía pronto a casa, por ejemplo. Y yo, vamos, mi hermana me vio borracho por primera vez con 48 años. ¿Sabes? Me tomé un par de chupitos, no me tomé más, de licor de hierbas y claro, me sentaron mal porque no, como no bebo nunca. O sea, te quiero decir con esto que la vida del deportista es así. Entonces, mientras que un deportista está entrenando, está durmiendo a la hora que tiene que dormir y comiendo lo que debe de comer, a otros que también hacen deporte, que no se dedican a la competición, pues llega el viernes y a la cerveza, al bar, a no sé qué, tal. Por eso te digo que yo no sé lo que es llegar a las 6 de la mañana un día de haber salido por ahí por la noche. ¿Me entiendes? Entonces, vive para ello. Entonces, ¿el Claro, qué es lo del día a día? Pues lo duro del día a día es que te duele todo, es que te levantas por la mañana y sigues entrenando, y sigues trabajando y sigues ahí. Y eso es lo duro porque tú no sabes. Tú cuando estás trabajando sabes que tu trabajo te va a dar un fruto el día 30 que te van a pagar. Pero cuando estás compitiendo, lo mismo llegas y pierdes al primer combate. Cometes un error tonto o te lesionas, te tuerces un tobillo que se lo puede hacer cualquiera en la Villa Olímpica y no sales al tatami. claro, ¿Sabes? realmente Claro, o sea, diferencia a una persona que hace deporte, aunque tenga un muy buen nivel, de una persona que es medallista olímpico, pues es el día a día y la constancia, la mentalidad, y tiene que ser también, hostia, mentalmente tiene que tener una presión grande. Al final, cuando tú estás allí compitiendo, en cierto momento tienes que decir, estoy en unos Juegos Olímpicos, o sea, tengo que tener un cuidado de no liarla, de no hacerme daño, quiero llegar a lo más alto, quiero competir y entiendo que la cabeza también puede jugar una mala pasada. Allí realmente, cuando tú estás allí en tu primer combate de las Olimpiadas, ¿qué pensabas o cuál fue tu sensación? ¿Tenías algo que te repetías o estabas bastante relajado en el momento en que salías a competir? a ver, al final llevas mucha presión, porque al final te juegas toda la temporada, los 4 años de trabajo te los estás jugando ahí, entonces llevas mucha presión y hay que saber manejarla. Entonces yo estuve 9 años trabajando con un psicólogo, con Pablo del Río, y a mí eso yo creo que me benefició mucho y creo que todos a nivel técnico, a nivel deportivo, más o menos en España entrenamos igual. Ujú. Y la diferencia está para mí, a nivel rendimiento, pues en el trabajo que yo hice con el psicólogo. Qué casualidad que Frank Garrigós también trabaja con el mismo psicólogo. Qué casualidad. ¿Sabes? Entonces, Claro. bueno, yo creo que algo tiene que ver, sinceramente. Entonces, ¿qué pasa? Que aprendes a controlar los nervios y aprendes a controlar la tensión. Entonces, yo he visto durante mi carrera deportiva mucho campeón del mundo de salón. Gente que, oh, qué buen judo hace, fíjate qué técnico, fíjate que no sé qué, y luego sale a competir y se vienen abajo. ¿Por qué? Porque al final la cabeza no funciona. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante la cabeza. Yo siempre, Macario, que era el entrenador del equipo nacional, siempre me decía, tú es que rindes al 110%. Pues yo salía a competir y de toda la vida, desde pequeño, he rendido muchísimo y lo he tenido muy claro y he salido a ganar siempre, siempre. O sea, yo recuerdo con 17 años vino aquí el equipo nacional ruso y vino un ruso que venía de ser campeón de Europa y bronce mundial, peso pesado. Y yo tenía 17 años y el otro era senior. Y entonces llego yo y
salgo a competir, primer combate con él, y yo salí, le metí un caderazo, yo iba a reventarlo. Claro, el otro le dio la risa floja, cogió, se soltó de mano, me cogió así, me tiró para arriba, ¡boom! Me tiró contra el suelo y se tiró, el cabrón de él, se tiró con toda la panza en la cabeza. Y yo me levanté mareado. Y todo el mundo cachondeo y tal. Pero yo recuerdo perfectamente, mi maestro me dijo, de todos los que han venido aquí, el único que le ha echado pelotas contra los rusos ha sido tú. ¿Me entiendes? Y eso yo creo que ya con 17 años, pues marca lo que es un competidor. Lo que es la mentalidad de un tío que lo que sale es a ganar. Y yo creo que eso me ha marcado siempre, nunca me ha achicado. Y hay mucha gente que a lo mejor técnicamente ha sido mejor que yo, pero que luego a la hora de competir la cabeza no les ha funcionado. Entonces, Claro, mucha gente se vendrá abajo cuando tiene esa presión. claro. Los nervios, los miedos. Bueno, Al final es un combate sí, y sí. Al final cuando te la juegas toda, yo recuerdo para los Juegos de Sydney me jugaba en Italia, tenía que quedar campeón. Y el pase al final lo hice con Frank Müller, que había sido varias veces medallista europeo y demás. Y yo lo había ganado en Atlanta. Le gané de coca, de lo mínimo. O de ante, de decisión, no me acuerdo. De lo mínimo le gané. Y recuerdo que yo me jugaba la clasificación, yo salí ahí, le pasé por encima y le marqué, ¡pum! Pues eso yo creo que es lo que marca un competidor. Que en esos momentos, en lugar de salir con la presión de como pierda, no me clasifico, sales con la motivación que te da el decir, voy a ganar y me voy a clasificar. O sea, son dos mundos. Son dos mundos. A nivel psicológico son dos mundos. Y yo era de los que voy a ganar y me voy a clasificar. Entonces, bueno, pues esto lo he entrenado con el psicólogo y aparte, como te he contado, desde los 17 años ha sido mi actitud. Y yo creo que eso también pues, ha marcado mi carrera. 100%. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera y qué aprendiste de él? Bueno, pues yo creo que un momento muy duro fue en el 99. Yo me estaba jugando la clasificación para el Campeonato del Mundo y a 28 días del Campeonato de Europa me rompí una costilla, Wow. que era justo el tiempo biológico que tardas en que un hueso suelte. Entonces empecé a hacer, no podía hacer judo y empecé a hacer la preparación física, lo único que podía hacer era bicicleta. Entonces yo tenía, en aquella época no había tanta tecnología como ahora, y yo tenía un pulsómetro de Polar y ahí veía las pulsaciones. Y entonces yo estaba haciendo rodillo y no subía de pulso. No subía. Empecé a meter desarrollo en la bici, empecé a darle y se me rompió el tornillo que une la barra con el asiento. Joder. Y al final, pues bueno, me caí para atrás, me enganché con la barra y acabé con 40 puntos en el escroto. Joder. A 21 días del Campeonato de Europa. Entonces, pues la presión ahí, no te puedes imaginar. Y recuerdo que Pablo, el psicólogo, es cuando los españoles ganaron la Copa Davis aquí en España y estaban cenando todos en un restaurante o sea, y le llamé. Pablo, mira, ¿qué me ha pasado? No sé qué, no sé cuándo. Pero has llamado a la ambulancia. No, Pablo, te estoy llamando a ti. Pero bueno, y entonces empecé a contarle la clasificación olímpica, el rollo tal. Pero bueno, llama a la ambulancia, Ernesto, primero tu huevo. Entonces, claro, colgué, llamé a la ambulancia y tal, y fui al hospital, tal, me cosieron, y a los 21 días me fui a Campeonato de Europa, me quedé subcampeón de Europa. Joder. Pero fue duro, mucha presión, mucha cabeza y mucha tensión. Y recuerdo que cuando estaba en el hospital, me cogió la enfermera, me cogió la mano, no sé qué tal, me secaba la frente, me trató con un cariño increíble. Y recuerdo que en ese momento me decía, ay, yo tenía un novio boxador, dice, qué locos estáis los deportistas, porque en esa situación yo recuerdo que además, como era un hilo muy finito con el que te cosía, tal, el médico se quedó sin hilo, tuvo que pedir más, no sé qué, tal, entonces tardó más de lo habitual. Y la enfermera era como, y yo estaba contándole a la enfermera cómo funcionaba la clasificación olímpica y el por qué me tenían que coser rapidito, que yo tenía que entrenar, que tenía que ir a la Campeonato de Europa. Y entonces la otra estaba diciendo, no puede ser cierto. Y me dijo con un cariño eso, qué locos están los deportistas. Yo creo que en ese momento entendió eso, no veo. Qué fuerte.
La verdad es que Sí, ahí es cuando también el trabajo, yo creo que la mentalidad que tengas y el trabajo con el psicólogo es lo que seguramente hizo que pudieras llegar y quedar segundo en el Campeonato de Europa. O sea, al final, después de estar sí, tantos días sin entrenar o sin poder hacer judo para el campeonato y la cabeza ahí te puede jugar una muy mala pasada. Aunque tú claro, tengas el nivel, ahí es donde de verdad sí, tienes que trabajarlo y es sí. complicado. Y yo Sí. me imagino en el momento en que ganas la medalla, bueno, esto ya en Atlanta, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Bueno, la verdad es que yo estaba ahí como levitando. La verdad es que no sabía prácticamente ni dónde estaba. O sea, yo al final es como me he dedicado en cuerpo y alma a esto durante un montón de años, lo he conseguido y era el tío más feliz del mundo. Pero Ujú, ya te digo, no, o sea, no era consciente de la que había liado. Yo recuerdo que llegué a la Villa Olímpica y estaba, pues todo, imagínate, toda la villa revolucionada de que un español el primer día había sacado una medalla. Y yo cogí, dejé la medalla en el salón, dejé la puerta abierta del apartamento, dejé la medalla en el salón porque todo el mundo quería verla y me fui a cenar, me fui con Paco Alcárcer, que era el presidente de la Federación Madrileña, nos fuimos los dos a cenar, tranquilamente volvimos cuando volvimos y yo estaba reventado. Pero bueno, en ese momento no sabes, no eres consciente, no, bueno, lo has conseguido, estás feliz, pero lo bueno y lo malo de competir el primer día es que lo bueno es que te lo has quitado en medio, como el que dice, y lo malo es que estás tú solo. Entonces, al final, pues tienes que tener mucho cuidado porque el resto de los que están en el apartamento contigo compiten mañana o pasado. Los tienes que dejar dormir, no puedes molestar, no tienes con quién celebrarlo, bueno, estas cosas, ¿no? Luego la celebración, cuando acabamos todos de competir, pues ya hicimos como pues, bueno, una cena, lo celebramos, no sé qué, tal, bueno, otra cosa. Pero yo en ese día, Los pesos, las categorías, ¿cómo van? O sea, tú eres peso pesado, sí, que es a partir de en 95. Atlanta era más de 95 y luego cambiaron los pesos y para Sydney fue más de 100. Vale. Yo estaba en 120, yo más o menos toda mi carrera deportiva 120. ¿y hay algún límite por arriba o no lo hay? Guau, entonces te puede venir un bicho enorme, o sea, es Mm, complicado, ¿no? sí, ¿Quién ha sido el luchador más grande con el que te has pues enfrentado? mira, el más grande, Aitami Ruano, que es un chaval canario, Un canario. sí, que en Italia, me parece fue en Italia, la báscula llegaba hasta 220 kilos y le dio error. Hostia, 220 kilos. 220 kilos y le dio error, digo, macho. Y luego el más fuerte fue un rumano, Lungu, un rumano que fue a un campeonato de no sé qué y dio positivo en todos los esteroides que se podían dar y le echaron del mundo a la competición. Pero, o sea, yo recuerdo que él me cogía así, me juntaba el codo y hacía y me levantaba pulso. Yo decía, madre mía, este tío me levantaba pulso. Y tú eres bastante Y yo, grande. joder, yo pasaba 120 y me sabía colocar y sabía agarrar y me daba igual. O sea, te traccionaba y te levantaba pulso y decía, madre mía, este tío. Los rumanos es que están hechos de otra pasta, ¿eh? No, es que se había metido todo y era un animal. Y entonces, Y el país que más judokas tiene, entiendo que tiene que ser por Japón, Asia, en Japón, sí, ¿verdad? Japón, Japón. ¿Y crees que hay algo que haga también que ellos sean los que más destacan en este deporte? ¿Es por quizá la mentalidad o crees que tienen otra forma de ser diferente aquí en Europa o qué crees que es lo que les marca que ellos A ver, estén ahí? ellos, el judo viene de Japón, se creó en Japón. Entonces, el judo al final es un deporte que combina muy buena preparación física con muy buena técnica. Y al final, técnicamente, pues son los mejores. Son los que más dominan. Nosotros, eh, cuando el judo se empieza a expandir por todo el mundo, te explican la base de las técnicas. Pero luego vas a Japón y en las universidades, cada universidad tiene su escuela. Ujú, Entonces, yo iba a Tenri a entrenar y en Tenri pues tenían su forma de agarrar o su forma de tal. Yo recuerdo que para el Osotogari o para el Uchimata me explicaron cómo colocar la mano izquierda, porque yo soy zurdo, la mano izquierda de la solapa, cómo manejarla para desequilibrar, ¿no? Y es un desequilibrio que en Europa no lo hace nadie. Entonces yo lo aprendí allí. Entonces, bueno, pues el primer día que llegué, al maestro de allí le gustó cómo yo entrenaba, le gustó mi actitud tal, y me puso un kohai
un compañero, y yo hacía con él, trabajaba tal, y luego me dijo, pues todos los días después de entrenar te tienes que quedar aquí con 2 tíos y tienes que hacer esa técnica, tienes que hacer la muñeca, no sé qué, me estuvo explicando. Pero a ellos no les gusta trabajar con extranjeros porque se sienten un poquito ahí como menospreciados. Entonces, como pasaban de colaborar, pues yo me hice las mañas de cuando trabajaban mal y les tiraba, le llamaba maricones. Entonces, homo, digo, homo. Entonces, creamos ahí unas risas, ¿no? Y ya empezaron a trabajar bien, y yo a la décima era cuando yo hacía 19, a la décima era cuando tenía que darlo todo y tirarlos. Entonces, cuando yo les tiraba, pues le llamaba maricones, y cuando no, eran ellos a mí. Claro. Y entonces, bueno, pues ahí ya teníamos nuestro pique, nuestra risa, nuestra tal. Y yo aprendí ahí, primero, a meterle mucha potencia a los otogari, sobre todo, y a manejar la muñeca a la mano izquierda. Y Qué luego, pues bueno, curioso. había ahí luego tu cervecita o tu hamburguesita o tu rollo, ¿no? Claro, a mí yo he estado recientemente en Japón y me ha encantado. O sea, tú deberías haber disfrutado mucho en ese 28 días Cada vez que iba. cada vez que Sí, ibas. Claro, al final ibas solamente a entrenar, pero también pues claro. aprovechabas. Aprovechaba y visitaba alguna cosita, pero al final es mucha paliza. Yo, no, ya te he dicho, no era de salir mucho ni tal. Iba a Tenri, que el nivel de judo es muy bueno, pero era como un pueblo, no había nada. No había nada. Había un templo muy grande, muy bonito, un hospital que a nivel nacional de Japón tenía mucho prestigio, y luego había una religión que se llama Tenrikyo, porque en Japón hay muchas religiones que vienen del budismo, del sintoísmo, tal. Y esta era una de ellas. Entonces se juntaban una vez al mes, todos los feligreses se juntaban ahí. Entonces tenían muchas residencias, y yo iba a una residencia religiosa donde había un señor que hablaba español. Entonces, pero era de la universidad a la residencia, de la residencia a la universidad, no había otra vida, porque yo salía muerto. Yo recuerdo el primer año que fui, que tenía la habitación en un primer piso, y entonces subía al primer tramo de escalera, me sentaba, cogía aire, y cuando ya podía, subía al segundo tramo, a un primer piso. Tú imagínate cómo salió de entrenar, de reventado. Y luego dejaba el kimono tal, y tenía que volver a bajar para bañarme. Y luego volver a subir, y aquello era un calvario. Subir y bajar. Y digo, menos mal que mato con primero, me tomo un quinto y no llego, no ceno, tío. Pero bueno, Qué guay. sobreviví. Y dentro de los Juegos Olímpicos, ¿tienes alguna anécdota? ¿Hay algo que la gente desde fuera puede que no se imagine? ¿Algo que te sorprendió cuando la primera vez que fuiste? ¿Hay algo ahí, alguna anécdota personal que nos quieras contar de las Olimpiadas? ¿Tienes algo por ahí? Bueno, la verdad es que anécdotas surgen muchos, ¿no? Porque pues recuerdo en Barcelona que salí de la villa, y claro, Barcelona, imagínate, estaba todo el mundo con los juegos volcadísimos. Y entonces yo salí de la villa, iba con una camiseta del equipo nacional, de la selección española, y un niño se me quedó mirando como diciendo, "Oh", ¿no? Como, parecía que había visto a Dios. Y entonces yo me acerqué y no sé qué le dije, el chaval con ETA, y le regalé un pin del Comité Olímpico. Bueno, el niño levitaba. Entonces a mí, yo ya te digo, tenía 21 años, y es la primera vez que yo me acerco a alguien o que hablo con alguien a este nivel y tal, de los Juegos Olímpicos, del deporte y tal, y ver al niño con esa ilusión y con esa admiración que cogió el pin, pues la verdad es que a mí me impresionó, ¿no? Es Me que gustó. al final es que eres una inspiración para muchas personas y no somos conscientes, bueno, no eras consciente hasta que ves ese tipo de Claro, actos. claro. Tú estás en tu mundo y estás en tu nube y estás en tus cosas, pero claro, no ves lo que puedes influir, ¿no? O lo que puede representar que un niño le regales un pin. Qué Pero bien. bueno. Y luego, pues no sé, pues en Atlanta te puedo decir que fue una cosa curiosa, que cuando yo saco la medalla era el primer día de competición, y a mí el chándal de medallero no me valía. Me quedaba muy estrecho de pierna. Yo tenía mucha pierna y me quedaba estrecho de pierna. Y yo le dije a que daba la ropa, le dije, oye, mira, digo, acuérdate, fui todos los días a cambiar, no sé qué, tal, vente mañana, tío, pasó de mí. Y le dije, oye, mira, que digo, tienes prisa, que vas al desfile y tal, yo no voy a desfilar. Digo, pero acuérdate de mí, Ernesto Pérez Judo, que mañana saco medalla y no tengo chándal.
Tenías que verle correr por todo. Era un exhibition center como el IFEMA de aquí de Madrid, así gigante. Y tenías que verle correr porque, claro, el primer día de competición nadie sabe dónde están las cosas. Claro. Para llevarme el chano. Que luego me trajo la misma talla y me quedaba el pantalón que parecía una malla, pero bueno, subí al podio. Y recuerdo que las autoridades, pues siempre todas las autoridades de los deportistas van ahí. Entonces, pues les pillaron a todos despistados, todo no sé qué. Entonces me cogieron. En el momento de salir del tatami te comunican el doping y tú ahí no te puedes quedar solo. Tienes que tener un voluntario que te acompañe. Entonces me llevaron al muelle de carga diciendo, no, es que vamos a hacer el doping. Digo, bueno, no cogeremos primero la medalla como toda la vida. No cogeremos primero la medalla y luego vamos al doping. No. Y digo, bueno, ¿y aquí dónde se hace el doping? Me tuvieron hora y pico dando vueltas por el muelle de carga y luego, al cabo de los años, me enteré que el problema fue que las autoridades, el uno estaba de compras, el otro estaba buscando el pasaporte, el otro estaba... Todo el mundo le pilló despistado, que es normal. Les pilló despistados y tuvimos que esperar una hora y pico. Y aquello fue también curioso. Qué guay, la verdad es que es muy, muy interesante al final. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar con gente que, pues al final, que ha llegado al más alto nivel o que está en las Olimpiadas y a mí la verdad es que me parece increíble las historias y las anécdotas que tienes. Pues, Y si así que tú pudieras decir qué cosas has aprendido del deporte que también te sirve en el día a día en tu vida. ¿Hay algo que o que tuvieras que dijeras, oye, pues mira, esto del judo me ha servido ahora que ya no practico este deporte o por lo menos no a nivel profesional que tú utilices al día de hoy? bueno, la verdad es que todo, porque date cuenta que yo empecé judo con 11 y con 13 te comentaba antes que fui campeón de España de infantil o de cadete. Y a partir de ahí ya me dediqué a la competición. Entonces yo me he formado como persona en la alta competición y al final pienso y actúo como un competidor, para todo, para todo. Entonces, pues ahora mismo pues, estoy preparando unas charlas sobre la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final el deportista lo que hace es tomar decisiones. Entonces, cuanto más cerca tengas tu rival, más rápida es la decisión. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un deporte de lucha en el que tienes al otro enfrente a 1 metro que tenerle agarrado como nosotros. Dentro de que son deportes de lucha muy parecidos, al tener menos distancia, el tiempo de reacción es inferior. Y no es lo mismo eso que un deporte de pelota donde tienes a tu adversario a 3 o 4 metros o a tu compañero a 7. Tienes más margen Tienes más margen de tiempo para pensar, pero en todos los deportes hay que pensar muy rápido y hay que pensar y hay que ir muy seguro. Entonces, bueno, pues al final esto me ha marcado y me ha dado mucha confianza en mí mismo. Haber dedicado mi vida a conseguir una medalla olímpica y conseguirla, esto me ha reforzado a mí como persona y me ha generado mucha seguridad en mí mismo. Entonces, ¿qué me ha permitido esto? Pues meterme en unos jardines que de cualquier otra forma no me hubiese metido. Yo estoy haciendo pozos de petróleo en el Golfo de México, estoy haciendo de reportero un programa de televisión, ahora tengo un taller mecánico de coches que yo cuando llegué ahí no sabía cambiar una rueda. Pues bueno, jardines y charcos que te metes que luego que mucha gente me dice, joder, ¿cómo es que tú te metiste en un taller? Digo, me lo he preguntado yo todas las mañanas cuando me levantaba durante muchos años, hasta que empezó a funcionar esto, ¿no? Y bueno, pues la confianza en uno mismo, sinceramente. La confianza. Maravilloso. Al final, eso, a través del deporte podemos enseñar muchas cosas positivas a los que ven dicho deporte o los que intentamos enseñar con nuestros pequeños actos. Y la verdad que es eso, que es una de las vías más mejores para enseñar ese tipo de conductas. Y cuando ganaste, volviendo al tema de la medalla, es que lo tengo clavado. Cuando ganaste la medalla, ¿qué fue lo primero que pensaste? O sea, la tenías en la mano y dijiste, la tengo, por fin la tengo. A ver, pues la verdad es que, ya te digo, no era consciente de la que había liado. Entonces yo salí muy cansado y yo dejé la medalla y me fui a cenar. Y luego ya, al día siguiente ya sí. Al día siguiente ya había quedado con un amigo portugués para ayudar a calentar y al final me llamaron de Televisión Española para una entrevista y bueno, me volví loco hasta que llegué al sitio, no sé qué, tal, luego volví al pabellón y recuerdo que
que cuando llego al pabellón, pues yo llego con la medalla, todo el equipo pues súper volcado, y ahí ya empecé yo un poquito a aterrizar, ¿no? Como diciendo, ostras, qué satisfacción, ¿no? Y que el haberme dedicado a esto y tenerlo, ¿no? Y recuerdo que llegaron dos señoras de mi edad de ahora, pero yo tenía en aquel momento 25 y ellas tenían pues, la edad que tengo de ahora. Y, pues qué bonita la medalla, dos americanas, la medalla, tal. Nos pasemos una foto contigo, que en aquella época no estaban los móviles como ahora, Claro. era la cámara de carrete. Y entonces llego yo, me pongo con ellas, tal, como que me agarran así, y a la hora de hacer la foto me bajan a los, me agarran a los el culo. Onda. Y estaban todos los del equipo detrás, bueno, cachondeo, no te puedes imaginar. Y yo salgo de allí con una cara que, o sea, que como diciendo, ¿aquí qué ha pasado? ¿Sabes? Aquí qué ha pasado que estas dos van a agarrar el culo. Y me senté al lado del presidente y me dijo, a partir de ahora tu vida ha cambiado. Digo, ahora tienes que saber quién se arrima por ti porque eres un medallista olímpico o quién se arrima por ti porque te quieres tu amigo. Claro. ¿Sabes? Y bueno, pues yo he intentado ser siempre el mismo y bueno, pues me han tocado pocas veces el culo, pero esa fue la más curiosa, ¿no? Pero bueno, sobre todo en el momento que la consigues, que es por donde íbamos, yo creo que yo no eres consciente. No eres consciente. Y luego ya cuando te empiezan a tocar el culo y te empiezan a hacer entrevistas en televisión española, y dices, joder, la que he liado, ¿no? Empiezas a aterrizar y empiezas a disfrutar. Y con 25 años. Con 25, sí. Cumplía 26 en 2 meses. Qué maravilla. Así que bueno. Qué guay, qué jovencito. La verdad es que, no sé, yo lo pienso y creo que bueno, tu historia puede enseñar a mucha gente que al final seguro que hay muchos chicos que nos puedan llegar a escuchar y que puedan pensar. ¿Qué consejo le darías a una persona que dice, oye, estoy en un punto de, ya no te digo llegar a medallista olímpico porque creo que es algo muy complicado, pero estoy en un punto de, me gusta mucho el deporte que practico, no sé si puedo llegar a profesionalizarlo un poco? ¿Qué consejo le darías a una persona que está en ese punto de no saber si llegar a o poder intentarlo o decir, bueno, pues es al final un hobby más y ya está? Bueno, yo creo que el mejor consejo, primero, no obsesionarse con el resultado, simplemente entrenar, competir, disfrutar e intentar siempre dar el 100%, sin obsesionarse. Y luego, por otra parte, pues lo que os he dicho antes, no preocuparte única y exclusivamente de tu formación como deportista, sino de tu formación como persona. Entonces, pues yo al final, aparte de mi carrera deportiva, pues soy economista, he hecho el grado en Administración de Acción de Empresa, la estudié muy tarde, pero la estudié. Y luego hice el máster, soy profesor por formación, que nunca he ejercido, soy profesor de economía, de secundaria. Entonces, nunca he abandonado mi formación como persona. ¿Entiendes? Entonces, en su día me permitieron hacer un máster en gestión deportiva. Entonces, en ese momento yo todavía no tenía la carrera, no me dieron el título de máster, pero bueno, me dieron el título de técnico especialista en 4 modalidades, no sé qué tal, pero por lo menos aprendí a cómo gestionar una instalación deportiva, tal. Entonces, siempre me he preocupado de formarme como persona. Y creo que a la hora de tomar decisiones o a la hora de desarrollar mi carrera profesional, toda esta formación me ha ayudado y me ha apoyado. Y me ha dado ese pozo o esas herramientas que me han dado el entrenamiento a la hora de competir. Entonces, yo te aconsejo, primero, no te obsesiones con el resultado o céntrate en tu entrenamiento, en tu mejora diaria y no te olvides de formarte como persona. Como céntrate en competir contra ti mismo, ¿no? Sí, en hacerte cada vez mejor sí. Y acabará llegando. Claro. Y llegará a tu mejor resultado. Y si tu techo es ser campeón de España, es ser campeón de España. Y si es ser campeón del mundo, llegarás a ser campeón del mundo. Ya está. Sí, Pero, realmente claro, una persona creo que no debe dejar de siempre formarse y de trabajar, porque al final es cierto que, pues oye, nunca sabemos a dónde podemos llegar con el deporte y a los que nos gusta más o menos, pero es cierto sí, que trabajar luego la mentalidad, la cabeza, la formación, todo eso creo que es un punto muy claro, importante en estos casos. claro. Porque luego, pues existe, pues eso, dejar de competir con 30, con 35. Y yo en ese momento me sentí un jubilado. Yo tenía 32, me sentí un jubilado. ¿Qué hago yo con mi vida? O sea, con 32 años, que sigue siendo un tío joven, Sí, como como Eco. Eco. Entonces, al final dices, me he jubilado, me he retirado, no valgo ya para lo que yo quiero hacer en la vida, que es judo. Entonces, es muy complicado. Salir Me de... acabáis,
Me Claro. acabáis de joder, ¿eh? Me acabáis de joder ahora mismo. ¿Qué tienes 32 tú o qué? Claro, tengo 32 y acabo de ver que digo, es que no tengo ninguna medalla en casa todavía, macho. Bueno, pero no pasa nada, pero tendrás otras cosas que has hecho en la vida importantes. Eso no tiene nada que ver. Sí, Pero sí que entiéndeme, es o sea, cierto. tú empiezas a desarrollar tu carrera profesional, no sé qué, y dices, ¿y yo ahora a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿No? Pues, ¿qué hago? ¿Qué me dedico? Pues yo conservé mi posición, mi trabajo en Telemadrid y, bueno, pues me costó esfuerzo, sí, pero bueno, ahí estaba. Yo tenía mi posición en Telemadrid, luego seguí formándome y demás, ¿no? Entonces, pero si tú con 32 dices, ¿y ahora de qué vivo? ¿Y ahora por dónde tiro? Y no he terminado la EGB, Claro. en mi época, o no he terminado primaria, ¿dónde vas? ¿Dónde Claro, tú vas? realmente ya te preocupaste no solo de entrenar y de tu día a día y de tu vida, sino también te preocupaste por seguir preparándote para lo que venía después, que al Claro, final es claro, importante, porque igual hay claro, muchos medallistas o gente que se ha dedicado toda la vida al deporte que en el momento en que, oye, sufre una lesión o acaba porque ya no puede seguir compitiendo y te quedas como un poco, ¿y ahora qué? claro, claro, ya, Entonces, efectivamente. Entonces yo creo que tienes que estar siempre ahí. Entonces yo al final, pues mira, fui examinándome, fui progresando con los danes, sabes que en judo. Entonces, más o menos hasta el sexto dan estuve más o menos trabajando y preparándolo y demás. Luego el séptimo y octavo me lo fueron dando por méritos y no sé qué rollo, pero bueno, las cosas del deporte. Pero hasta sexto sí me lo trabajé un poquito más y luego pues hice la formación de entrenador maestro nacional que se llama en judo. Bueno, nunca quise dedicarme al judo como entrenador y demás, pero, pero bueno, aún así, nunca se sabe y yo tuve mi formación. Y creo que es muy, muy importante el seguir formándote como persona, el no pensar que vas a ser campeón de no sé qué y vas a salir todavía de eso porque es un error garrafal, garrafal. Entonces, y ser consciente de que viene el día después y que hay que afrontarlo. Y aún así es duro y es difícil. y realmente cuando acabaste, ¿por qué no seguiste? Bueno, no sé si sigues, pero como me has dicho que no sigues de profesor de judo, entiendo que tomaste alguna decisión de no querer estar conectado al judo a día de hoy, o fue por alguna mala experiencia, o directamente dijiste, no, yo quiero ahora afrontar mi carrera profesional, por otro lado, voy a intentar seguir en Telemadrid, montar algún negocio. O sea, ¿qué fue lo que decantó un poco la balanza en ese sentido? A ver, cuando compites a alto nivel, al final, pues como te he dicho, te dedicas al 100% a tu deporte. Entonces llega un momento, cuando te retiras, que yo por lo menos, y mucha gente como yo, de cabeza yo estaba muy, muy, muy cansado, muy saturado. Entonces, para mí, meterme a seguir dentro del mundo del judo, dentro del mundo de la competición, no pudo ser una opción porque yo estaba muy cansado, muy saturado y sería un poquito más de lo mismo. Claro. Entonces, no lo veía. Yo aparte, pues bueno, conservé mi carrera profesional en Telemadrid y tenía como os dijésemos, yo cuando gané un poquito más de dinero con el judo, viví una vida acorde a lo que yo podía hacer cuando yo dejase de competir, cuáles iban a ser mis ingresos. Pues yo en lugar de comprarme un Porsche, pues me compré un Seat Toledo, por ejemplo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque era el coche que yo me iba a permitir cuando dejase de competir. Claro. Por ponerte un ejemplo. Yo me fui a vivir al Alcorcón, no me fui a vivir ¿me entiendes? Alcorcón es un extrarradio de Madrid. No me fui a todo el centro de Madrid. Entonces, yo creo que hice las cosas con cabeza y yo seguí a nivel económico como yo, como yo creía que iba a estar cuando dejase de competir en Telemadrid. Entonces, ahí, bueno, pues a ese nivel el paso no fue tan duro, porque yo más o menos me, me enfoqué por ahí. Llegados a este punto, tanto a Eco como a mí nos gusta hacer una pregunta a todos los invitados, porque esto es un podcast en el que se habla de mentalidad, de inversiones, de Sí. desarrollo personal y vamos con ella. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión y cuánta pasta has ganado con ella? A ver, yo creo que mi mejor inversión ha sido invertir en vivienda, Me encanta. ¿vale? Entonces, es una inversión muy conservadora,
pero al final, pues cuando tienes otro ingreso, que es, en mi caso es mi trabajo, pues al final pues es una inversión muy conservadora que apenas te quita tiempo, no te da dolores de cabeza y bueno, pues puedes tener tu vivienda, la puedes alquilar y bueno, Generas un flujo de generas un caja. flujo de caja, efectivamente. Yo creo que eso ha sido la mejor inversión, que luego echas cuentas y dices, pues yo en 10 años a lo mejor he amortizado tanto de mi vivienda, se ha revalorizado tanto y tienes un profit, tienes un beneficio de tanto. Y dices, joder, es que trabajar no gana mucho menos, ¿no? Claro. Y a mí me parece triste, me parece una pena, más que nada pues porque el que empieza ahora, la gente joven que empieza ahora, con los sueldos que hay y los precios que tiene la vivienda, a ver cómo empiezas, Ahora a ver cómo lo haces. Ahora es mucho más complicado. Claro, Yo me empecé parece. con el COVID. Sí, Yo empecé en 2020 con mi primera vivienda para alquiler y ahora es cierto que ya en 2025 no pude comprar ninguna por los precios. claro, claro. Y no tiene pinta de que vaya De que la cosa cambie. Entonces, a mí me parece una vergüenza. ¿Que a mí me ha podido beneficiar? Sí, pero insisto, es una vergüenza. Y luego, pues lo que os decía, a nivel mentalidad de competidor, pues considero que soy valiente y luego he hecho algunas inversiones con poco dinero en bolsa, que bueno, pues estudio economía, y al final, pues he hecho cuando todavía no había estudiado economía y me metía ahí, en alguna ocasión me metí, perdí dinero. Y ahora ya, pues más o menos que puedes analizar un poquito empresas y ahora es mucho más fácil invertir con estas aplicaciones que hay y demás. Pues he invertido en bolsa americana, en el Nasdaq o he invertido en Amazon, he invertido Nasdaq. en... Sí, sí, o sea, pero no he comprado lo del SP500, los bonos, estos, no. Fondos indexados no. No, he invertido en acciones en concreto. Ujú. Y luego he invertido en Bitcoin y a modo refugio he invertido en oro, porque cuando sube una cosa baja la otra, entonces ahora que el Bitcoin ha bajado, pues está subiendo el oro y bueno, pues va compensando. Sí. Pero dentro de que quizás sea, sobre todo para mi mentalidad, ya sea un poquito conservador, también es cierto que me tiro a la piscina y me meto y leo y miro, tal, me gusta mucho, sigo canales de economía, me gusta mucho y bueno, pues por ahí he tirado. Y al final, pues a pesar de pues, que en este momento el Bitcoin está mal, que yo confío en que va a volver a subir, pues sumo, resto tal y gano. Pues, ¿qué más quiero? Sí, al final el valor momentáneo Sí, no hay que fijarse tanto en él, sino más como la fotografía completa claro, a largo plazo, ¿no? claro, O sea, claro. Entonces, bueno, si ampliamos la temporalidad, ujú, en los mercados son alcistas, sí, porque las monedas fiat con las cuales se compran todos los derivados y tal, pues tiende a devaluarse. Entonces, cualquier cosa que se compre con algo que se devalúa, ujú, pues tiende a subir. claro, Qué curioso es que una persona, al final creo que va muy ligado, ¿no? Que una persona que haga deporte y que hasta al máximo nivel, también luego sea más, esté más interesado, por lo menos en el mundo de las inversiones. Y creo que va muy de la mano, porque al final, no digo que sea lo mismo, pero la mentalidad, tanto en el deporte como en las inversiones, luego también es muy importante. Quien empieza a invertir a veces ve que la inversión baja un poco y directamente ya pues o vende en pérdidas, entra en pánico y creo que al final es muy importante y creo que estoy seguro que has utilizado tu mentalidad, la que has sí, trabajado en el deporte, ya sea para montar un negocio, para invertir o si para quieres te explico luego... cómo funciona. Sí, claro, claro, me encantaría. Mira, yo cuando planteo un combate, yo voy a una Ujú, competición y planteo un combate, una competición de alto nivel, un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, unos juegos, ya sabes con quién te vas a enfrentar, quiénes son. Luego hay un sorteo y de los 32 te enfrentas a 4 o 5, pero tú conoces a los 32. Haces un planteamiento de combate. Este es zurdo, este es diestro, este es así, este es asado, y tú haces tu planteamiento de combate. Y luego con la experiencia dices, cuando voy ganando, ¿cómo hago? Cuando voy perdiendo, ¿cómo hago? ¿Me entiendes? Entonces, yo cojo un valor y digo, ¿cuál es la evolución del valor? Estoy haciendo un planteamiento de combate. claro. ¿Cuál es la evolución del valor? Y luego llegas y a la hora de meter el dinero es a la hora de pisar el tatami. Entonces es el momento de la verdad. Y entonces ahí, ¿qué te hace falta? Te hace falta un poquito de valentía y decir, me la juego, entre comillas. Me la juego entre comillas, ¿por qué? Porque lo he pensado, lo he evaluado, he hecho mi planteamiento de combate y entonces estoy seguro que este valor me va a dar beneficio.
¿Dónde me la he jugado un poquito más de riesgo? El Bitcoin, porque el Bitcoin no lo conozco profundamente y cuáles son los agentes externos que afectan a la revalorización del Bitcoin, pues no lo sabes. Pues todos los Al final, geopolíticos. claro. Entonces no está tan claro como en la bolsa. Claro. O por lo menos a mí me parece que en la bolsa está mucho más claro que en el Bitcoin. Al final, ¿qué pasa? Que el Bitcoin es oferta y demanda y la oferta es la que hay y la demanda va a subir, con lo cual tiene que subir. Y al final es un activo que tiene 15 Claro, años nada más. por eso. Es muy joven. Muy nuevo. Pero la actitud y la mentalidad es la misma. Es decir, voy a analizar, voy a estudiar a mi rival, que es pues todas las posibles acciones de, yo en mi caso, unas poquitas de la bolsa americana, y voy a ver cuál es la evolución, voy a ver hasta dónde pueden llegar, me meto aquí. Y una vez que me meto, me da igual si Trump sube los aranceles o los baja, o si hay una guerra en Venezuela o lo hay en el Golfo, porque yo sé que a largo plazo o a medio plazo puede ganar dinero. Claro. ¿Sabes? Y esa es una mentalidad que joder, ahora mismo mucha gente que no tal invierte, ve que surge un problema geopolítico o tal, baja y sale perdiendo. No. En vez de verlo No. como una oportunidad, porque Claro. al final nosotros, tanto tú como yo, seguimos la estrategia DCA, que es Dollar Cost Averaging, que es ir promediando Sí. los precios a medida que bajan. Y claro, la mayoría de las personas que se meten en bolsa y en cripto, cuando vienen mercados bajistas, porque al final los mercados son cíclicos, Sí. pues se asustan y venden en pérdidas, en vez de verlo como una oportunidad de comprar más barato. Claro. Entonces, esa estrategia de CA es la que al final te permite promediar un buen precio y a largo plazo, pues... Claro. Lo que pasa es que yo a mí me ha pillado sin un duro, pero por lo demás todo bien. Si no hubiese hecho lo que vosotros. Estoy seguro que con Jack y si tenemos una charla luego otro día que podamos estar en persona todos y cenamos, te podemos decir algún activo que tenemos por ahí nosotros que nos gusta mucho, que estoy seguro que si lo investigas te gustaría. Si hay una empresa norteamericana que es Ripple, que se fundó en 2012 y bueno, es el proyecto donde más estamos apostando Eco y yo, porque tiene un producto que es el ODL, On Demand Liquidity, que es liquidez bajo demanda, que bueno, en un escenario, tú sabes que todos los países se están dirigiendo hacia las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, ¿no? El euro digital que anuncia Christine Lagarde y tal, que no lo van a meter en 2029. Pues bueno, va a haber un dólar digital, va a haber tal. Todo eso se va a mover en una capa montada sobre Internet, denominada el Internet del valor, que es mover valor como si fuera información. O sea, ¿por qué podemos enviar un email instantáneo, pero no dinero o algo que tenga un valor? Pues el on-demand liquidity te permite mover valor sin tener que tener cuentas fondeadas previamente, prefinanciadas. Imagínate, un banco A tiene que tener de un montón de tipos de divisas, un montón de cuentas para mandarlas al banco B en otro país. Y el banco B tiene que tener también tal. Eso es dinero bloqueado esperando a que le entren transacciones de ese tipo de divisas. Pues con la solución de Ripple no tienen que tener las cuentas prefinanciadas y usando un activo que es XRP, que ahora mismo está en el CoinMarketCap, en el ranking, en la número 5, creo, por capitalización. Pues con esa vas a poder cambiar entre CBDCs y vas a desbloquear muchísima liquidez. Y no, en eso estamos apostando. Bueno, tiene socios al Banco Santander, BBVA, tienen más de 300 bancos y gobiernos. La verdad es que es un proyecto que, bueno, yo no lo explico tan bien como Jack. Jack lo hace súper técnico y a mí me encanta, o sea, es una pasada. Y es cierto que al final, yo creo que cuando es necesario ese proyecto, no por nada, porque al final cuando tú vayas a liberar toda la cantidad de dinero que están bloqueadas en los bancos, eso va a dar vida a los mercados y es algo que se necesita. O sea, la deuda está siendo crítica en Estados Unidos, Europa va a estar por el mismo camino al final. Y pues lo bueno de nuestro proyecto y lo que hemos apostado en él es que al final tiene una conexión muy grande con Estados Unidos, Donald Trump, o sea, ha ganado un juicio que está marcando ahora mismo exacto, está marcando la regulación en Estados Unidos y es gracias a ellos. Entonces, a nosotros nos gusta mucho, de verdad que muchas veces es un poco técnico quizás para quien no esté familiarizado con esto, pero una vez lo estudias y inviertes,
tiene mucho potencial. Nosotros la mayoría de compras lo hemos hecho alrededor de los 40 céntimos de dólar, 40, 50. Y bueno, ha llegado a estar a $3, ha llegado a estar, bueno, más de $3. Ahora mismo está en 1,30 y bueno, prácticamente a diario, cuando hay alguna caída, se compra y a esperar y a disfrutar del proyecto. Así que nada, Ujú. ya si quieres Bueno, pegarle un vistazo, pues ya lo sí, tienes. sí, le echaré un vistazo y oye, deseo todo lo mejor, por supuesto. Igualmente. Muchísimas Lo que gracias. pasa es que ya te digo, yo ahora mismo dinero para invertir no tengo. Desafortunadamente, Poco a voy mal. poco. Sí, Porque comentaste que tenías un taller sí, de mecánico de coches. y ¿qué tal va? Bueno, bien, bien. Y pues igual, fruto de la mentalidad de no rendirme nunca, ¿no? Yo empecé con el taller pues un año antes de la pandemia y en la pandemia lo pasé mal. Como todo el que tenía un comercio lo pasó mal. Pero bueno, pues al final fui gestionando, me planteé, sobre todo en mi caso, como no era mecánico, que yo lo que hago es trato con clientes y con proveedores, un modelo de gestión con el cliente. O sea, intentar que el cliente, ganarme la confianza del cliente. De que vuelva. Porque, claro, en los talleres mecánicos, en muchos talleres pues, te engañan. Entonces yo, pues intenté ser sincero con el cliente e intentar ganarme su confianza a través de ser sincero con el cliente. Y hay veces que le dices, "Oye, mira, esto está estropeado, no te merece, cambia de coche". Y hay otras veces que, Tíralo directamente. claro, digo, cambia de coche porque esto no, o sea, va a ser una tras otra. Y hay otras veces que le dices al cliente, mira, tienes esto, esto y esto, la vería, pues, ¿qué servicio te da el coche? O sea, vamos a plantear que a poner encima de esa, ¿qué servicio te da el coche? Bueno, pues empieza por reparar esto, más adelante repara lo otro, entonces le vas diciendo, le vas aconsejando al cliente las cosas que, ¿sabes? Yo creo que eso es muy Sí, importante y esa ética a menudo falta sí, en muchos negocios. en muchos negocios. Y nosotros hemos subido la facturación en más de un 40%. Bueno, Entonces, bueno, han pasado 7 años, también es cierto, pero hay que subir un negocio que cuando yo lo adquirí llevaba abierto más de 27 años, te quiero decir que era un negocio ya bastante maduro. Subir un 40% hay que subir. bueno, claro. Qué guay, la verdad es que es importante al final y a mí yo tuve un problema con mi coche. Hace un año y medio le cambié la correa de distribución antes de tiempo y al cabo de los 50 kilómetros un tensor de la correa se rompió y en medio de la autovía se me quedé tirado. Y fue por un problema del taller, lo había hecho mal y me las tuve que ver para poder volver a arreglarlo y era como que siempre te querían hacer una cosa más, ¿no? Una cosa. Y al final yo muchas veces valoro eso. Tenemos que ser realistas. El coche tiene 4 años y medio. Oye, dime realmente qué tiene el coche, dime qué le pasa, que yo además lo necesitaba cada día. Y yo valoro mucho, ahora he encontrado un taller aquí en mi zona, pues es eso, el chico me dice, oye, mira, Eco, tiene esto, esto y esto, y si lo quieres arreglar hoy, por lo menos lo más crítico es esto, lo demás si quieres venirte Claro, el mes que viene porque lo necesites, vente el mes que viene. Y eso, claro. vamos, yo lo agradezco muchísimo. Sí, 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 sí. Yo a mí me viene mucha gente que sobre todo en ruedas. No, es que no sé qué, tal. ¿Qué haces con el coche? Los jubilados. ¿Qué haces con el coche? Vas una vez al pueblo en verano y luego el resto del tiempo vas al Mercadona por los nietos. Pues, ¿para qué te vas a comprar una rueda de primera marca que le vas a hacer 3.000 o 4.000 kilómetros al año y luego dentro de 4 o 5 años va a estar cuarteada, cristalizada? Pa- ¿Sabes? O sea, si le aconsejas bien al cliente, el cliente al final confía en ti. Y cuando tiene una avería gorda, dice, mira, estos son 1.000 o 1.500, pero te los tienes que gastar, pues la gente confía y sabe que sí, porque sabe que en otras ocasiones le ha dicho, no te lo gastes, Claro. ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es un poquito la táctica que yo utilizo y me va bien y estoy contento y al final fidelizo cliente y me viene pues, muchos otros clientes. Es que mi amigo, es que mi primo, es que mi padre, es que mi no sé qué. Con lo cual acostaremos. Claro, el boca a boca Sí, es lo que más vale. y se ve recompensado Mm. haciendo las cosas bien y siendo buenas personas. Así que, Qué guay, pues muy bien. La verdad es que me parece muy guay que tengas esa mentalidad, me parece muy correcto y muy ético por tu Muchas parte. gracias. Así que nada, estoy seguro que va a seguir yendo muy bien el taller. ¿Tienes algún otro negocio o tienes algo en mente o eso va a ser donde digas, por aquí me quedo ya? Bueno, la verdad es que de momento no tengo nada claro. Sé que no me jubilo con el taller. Está complicado.
pero no sé sinceramente no sé exactamente por dónde voy a tirar, qué es lo que voy a hacer, porque además mi carácter, mi forma de ser es de pisar muchos charcos. Entonces, Emprendedor. ¿sabes? Entonces, pues no sé, estoy llegando a un punto que me aburro porque ya el taller no da más de sí y no sé por dónde voy a tirar, cómo me voy a enfocar, no, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. La verdad es que, pero seguro que alguna cosa se me ocurre y ya hablaremos otro día. Claro, es muy importante crear cosas, Sí. como por ejemplo este podcast, o crear contenido que hacemos cada día a través de la red social X sobre finanzas, cripto y demás, y te sientes súper realizado. O sea, al final ayudamos a mucha gente enseñándoles pues, conceptos básicos y otros no tan básicos de la inversión, y la verdad que nos sentimos súper realizados. Sí, salvando las distancias, al final, no, ni mucho menos yo estoy al nivel que está Ernesto, no tengo mi propio negocio, pero al final lo que creé con X y aquí en el podcast, al final es como una pequeña empresa, y haber encontrado a gente como Jack o poder hablar contigo es justo esa familia, ¿no? Esa cosa que se crea al final con gente que tenemos la misma mentalidad, y creo que está muy chulo. Yo me siento muy identificado con lo que hacemos, con lo que haces, y me parece algo muy, muy chulo, la verdad. Te doy la enhorabuena, Ernesto, y espero que en cualquier cosa que crees, estoy seguro que al final la mentalidad que tienes y la forma de pensar que tienes te va a hacer llegar a cumplir tus objetivos, y que todos los negocios que intentes, por lo menos ganas le vas a poner, y eso es lo más importante. Luego ya el Sí, rendimiento pues será otro. claro. Yo creo que eso es lo importante, el ponerle ganas y el tenerlo claro que o sea, muchas veces nos obsesionamos con el problema y no buscamos la solución. Hmm. Entonces, al final, el competidor, ¿qué hace? Buscar soluciones, porque si quieres ganar tienes que solucionar. Entonces, es la mentalidad. Yo siempre digo que el problema no es el problema, es la actitud que tienes Claro, frente al problema. efectivamente. Pues Entonces, si buscas soluciones, pues al final coges un taller mecánico sin saber cambiar una rueda y lo subes un 40%. Entonces, ponte y hazlo. Que es Qué una guay, frase que la a mí verdad. me gusta mucho. O sea, cuando vienen las envidias y vienen los celos, pues coño, ponte y hazlo. Si lo he hecho yo, tú también lo puedes hacer, ¿no? Pues ponte y hazlo. sí, ¿Sabes? Que- En España es triste, pero está muy arraigada la cultura de mm, no querer arriesgar para no perder. Pero claro, luego si gana otro, pues se crea esa sí. envidia, ¿no? O Le ponemos palos en las ruedas. sea, Sí. Claro, y totalmente qué suerte, distinto. ¿no? Qué suerte ha Sí, tenido, porque sí. mira, ha Pero, cogido un taller y mira, claro, pero cuando tú te has ido a tomar cerveza, yo estaba entrenando. ¿Sabes? exacto. Joder, qué suerte he tenido, ¿eh? En cambio, en Estados Unidos, tú que has vivido Sí. allí, el concepto es totalmente distinto. O sea, la gente muestra y no hay tanta envidia como en Europa. A ver, yo cuando llegué allí, pues lo primero que hice fue apuntarme a un gimnasio. Porque para mí, yo quería subir mi nivel de inglés y para mí lo más fácil era el meterme a hacer judo y conocer americanos. Entonces yo llegué allí y me puse a hacer judo y no dije nada de mi currículum deportivo. Entonces yo llegué en noviembre y en diciembre hicieron una cena de Navidad que no me invitaron, que no se lo perdonan todavía. Eso de aquí. Y empezaron a hablar entre ellos tal, y había un inglés y empezaron a hablar de mí. Jo, es que el español no van dando tal, nos infla a todos, este tío, ¿de dónde ha salido? Y entonces, y había un inglés y dijo, uno de los kimonos que lleva el español es del equipo nacional, porque en Europa el kimono que va bordado, tal. Y se lo explico. Y de repente voy un día a entrenar y me dicen, 2 o 3 me piden, oye, ¿cómo se escribe tu nombre? Digo, ya me han pillado. Mm. Bueno, pues al día siguiente me vino el entrenador y me dijo, quédate tú con las clases, da tú las clases. Joder. ¿Me entiendes? Da tú las clases. Entonces, compara eso con el que yo considero que está, y al final, pues bueno, le dije al entrenador que no sé qué tal, me insistieron, luego ya tuve una comida con el presidente del club, el dueño del gimnasio, el entrenador, oye, mira, en serio, quédate tú con las clases. Yo decía, mi nivel de inglés ahora mismo no es para dar clases, dice, si nosotros converte a hacer judo nos vale. ¿Sabes? Esa fue su respuesta, y entonces ahí ya me ganaron. Y empecé a dar clases. Entonces tú compara eso con que yo en un momento dado veo que la Federación Madrileña está mal gestionada, se va el presidente, deja a su exmujer allí haciendo una trampa legal. Claro, no puedo decir nada porque es legal lo que hizo, pero bueno. Y cuando yo planteo la posibilidad de, oye, vamos a intentar gestionar esto de otra manera, no sé qué tal cual, me viene y me dice, pues te voy a denunciar por acoso sexual.
Joder. Así, Guau. delante de otros 2 tíos, claro, otros 2 tíos, mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Entonces compara la mentalidad americana con lo que es la mentalidad española. Ya ves. Entonces, bueno, pues, ¿sabes? Eso No. es lo que hay. Entonces, bueno, pues ahora si quieres me vuelves a denunciar, Nelly, porque te estoy diciendo lo que tú me has dicho a mí. Qué fuerte. Para que Pues sí. veas, ¿eh? Entonces esta es la vergüenza del deporte español y en cambio comparado con la mentalidad americana. Entonces España está donde está y Estados Unidos está donde está. Claro. Exacto. En el anterior podcast que tuvimos, estuvimos con un chico que se llama Raúl, también se dedica un poco al tema del coaching y hablar así de mentalidades y de la forma de pensar, y justo hablábamos esto. Hablábamos sobre la diferencia de España y en Estados Unidos joder, es triste porque al final en Estados Unidos yo hace poco vi una entrevista que le hicieron a un chico que también estuvo ahí montando una empresa y decía, es que no sé si era totalmente ese porcentaje, pero decía que alrededor del 60-70% de las personas que están en Estados Unidos en algún momento de su vida intentan emprender y montar un negocio. Aquí Claro, en España es totalmente al contrario. Aquí en España es mucho más, bueno, aparte, te pone más trabas, es mucho más complicado, pero es que tampoco la gente tiene esa mentalidad de decir, oye, voy a intentar ser yo mismo el que cree algo y no sé, a mí es que de verdad que me parece increíble las personas que consiguen montar una empresa y dar trabajo a gente. Hostias, tío, tiene mucho mérito. Vamos a intentar ayudar, vamos a ponerlo fácil y vamos a darle más ventajas que no ya, problemas y Y sin desmerecer a nadie ni ningún puesto de trabajo, pero en España se ve como un súper éxito ser funcionario. eso. O sí, sea, y hay muchísimos jóvenes que claro, su aspiración es ser funcionario para el Estado. sí, Ya está. ya está. Y ahí Y te quedas para toda la vida. su trabajito hasta los 70 años y chimpún. Ujú. Y digo, joder, qué pena, ¿no? Porque al final emprender es lo más bonito que hay, intentar algo, equivocarte y Ujú. volver a intentarlo otra vez hasta que consigues tus metas, y que eso es lo mejor que hay. Pues sí. Pero bueno, son diferentes culturas, diferentes mentalidades. Ya te digo, en todo, ellos aprovechan donde hay talento, lo detectan y lo explotan. Entonces, bueno, yo allí en Estados Unidos tuve ofertas económicas encima de la mesa para montar una red de gimnasios. Vaya. Pero me vino un inversor que era amigo de no sé quién, de no sé cuántos, tal, de esto que te junta, vas a una cena y vino el inversor a hablar conmigo. Le dije que yo no estaba interesado en montar ningún gimnasio y se marchó de la cena, Hubiera de sido la fiesta. la cara visible de, Claro, como Cristiano Ronaldo, que tiene su cadena claro. de Algo gimnasios. así es lo que me planteaban a nivel Exacto. judo. Y yo le dije que no, no me interesaba. Yo nunca quise dedicarme al judo, ni a gestionar judo, ni a hacer nada de judo. No era mi intención. Entonces, bueno, porque es muy saturado. Mm. En el momento dado, lo que he contado antes, vi que la Federación Madrileña daba muchos tal, y normalmente en estas cosas, cuando hay en la presidencia, dijésemos, durante muchos años hay alguien, cuando este Ujú. alguien se va, el que entra dura muy poquito. Claro, ¿Por qué? Porque entra, tienes que limpiar, tienes que cambiar, entonces te genera muchos enemigos, y luego tú, una vez que has limpiado, el siguiente que viene ya podrá hacer o no. Claro. claro. Entonces, como yo no vivo del judo pues a mí no me importaba el ser la persona que hiciese esta limpia para que luego el siguiente que viniese, ¿sabes? Pero bueno, luego al final hablas con la gente bueno, pues a todo el mundo le parece que está muy cómodo y nadie quiere salir de su zona de confort. Pues bueno, pues yo al final decidí no entrar en eso, ¿no? Pero lo triste es pues eso, lo que se contaba antes, ¿no? Las amenazas, las cosas, de decir, mira, qué Sí. pena. En lugar de trabajar todos juntos, en lugar de progresar, de seguir adelante, qué pena. Sí, si fuéramos una nación que fuera todo a una, pues llegaríamos muy, muy lejos y es una lástima que no lo hagamos. Pero Pues bueno, sí. pues bueno, ya llevamos 1 hora y 10 Ujú. grabando y se me ha pasado el tiempo volando. La verdad es que sí, ha sido una charla súper súper interesante. Así que si queréis lo podemos dejar por aquí. Yo primero de todo quiero darle las gracias a Ernesto. Ha sido una charla Muchas súper gracias. interesante. De verdad que lo disfruto muchísimo porque encima un canal tan pequeño como el nuestro, tener un medallista olímpico español aquí, pues para mí estamos súper agradecidos y yo ya te digo, estoy flipando. Así que nada, muchísimas gracias por tu charla. Espero que en un tiempo puedas volver a pasarte por aquí, nos sigas contando anécdotas, que estoy seguro que quedan muchas por ahí. Así que nada, le paso el testigo a Jack y que pueda darte la despedida como te mereces. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Eres un tío enorme por dentro y por fuera. Tengo el placer de estar aquí contigo personalmente y
que literal, tu mano es 2 veces la mía. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia y todas tus vivencias a lo largo de tu carrera profesional y personal. Y nada, espero que, bueno, estoy convencido que va a resultar de inspiración para todos los que nos escuchen. Y muchas gracias por representar a nuestro país. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.